sigue proponiendo en función de las verdaderas necesidades de las y los chilangos. Como ustedes bien saben, hoy en la Ciudad de México estamos padeciendo el crecer sin rumbo, el crecer sin planeación, y se siguen presentando grandes desarrollos inmobiliarios que generan afectaciones graves, muy graves, a quienes son vecinas y vecinos en estas colonias, mientras los beneficios se siguen concentrando también en otro lado. Las chilangas, los chilangos, particularmente vecinas y vecinos de estos proyectos, resienten las consecuencias, los efectos. Por un lado, las calles saturadas, menos agua, menos áreas verdes y también, por qué no decirlo, más presión sobre los servicios. Por eso, desde el PAN, desde el grupo parlamentario aquí en el Congreso de la Ciudad, lo decimos con total claridad y con toda la energía posible. El desarrollo urbano debe servir siempre a la gente y no a los intereses del gobierno y tampoco a los intereses solamente de los desarrolladores. En Acción Nacional creemos, sí, en un desarrollo urbano, pero al mismo tiempo un desarrollo urbano que sea sustentable, que al mismo tiempo sea equilibrado y que, por supuesto, lo hemos estado diciendo mucho en estos días, con una justicia territorial. Y por ello, justo por ello, la diputada Daniela Álvarez ya presentó en tribuna una importantísima iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano de esta ciudad para que los recursos de mitigación se apliquen directamente en las colonias afectadas. Para profundizar sobre esta iniciativa, por supuesto, le cedemos el uso de la voz a nuestra querida diputada Dani Álvarez. Muchas gracias, coordinador, gracias a los medios que nos acompañan, a las vecinas y vecinos que nos ven a través de los diversos medios de comunicación y a mis compañeras y compañeros diputados que nos acompañan en esta iniciativa tan importante que acabamos de presentar el día de hoy, en donde lo que pretendemos principalmente son dos cosas. La primera, que las obras de mitigación no sea a consideración del gobierno, sino en donde están siendo construidas estos grandes desarrollos, que ahí se quede la inversión. Que el dinero que dan particulares no lo use el gobierno de la ciudad en necesidades que ellos tienen que atender, sino en las necesidades que va a causar el impacto de esta nueva construcción. Y cito un ejemplo muy claro. En el Hospital Ángeles de Acoxpa, las obras de mitigación fueron construir una escuela en la alcaldía Gustavo Amadero. Por supuesto, nosotros celebramos que se construyan escuelas, pero eso es una obligación del gobierno federal, no de las vecinas y vecinos. Con esa misma obra de mitigación también se llevó a cabo un desnivel en la alcaldía Venustiano Carranza. Y dejaron a los vecinos con todo un problema de redes saturadas, de drenaje, con un problema de inseguridad, con un problema de movilidad que hasta el día de hoy no ha sido atendido. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Que no sea consideración del gobierno, sino que sea una obligación, que cuando se construye, el dinero que se obtiene por esa construcción se quede en el pueblo, barrio o en la colonia en donde se está construyendo. Y la segunda es la creación de un comité de mitigación en donde esté integrado por vecinas y vecinos, para que sea la comunidad la que decida en qué se va a invertir y cómo se va a invertir ese recurso que están teniendo de particulares. Desde el 2022, los últimos datos que se tienen oficiales del gobierno de la ciudad, es que más de 64 desarrolladores inmobiliarios debían más de 800 millones de pesos en obras de mitigación. Nosotros tenemos que ver que realmente cuando se construye se está llevando un beneficio constante y palpable para las vecinas y vecinos que vivan en ese lugar y que su calidad de vida no se vea afectada. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consideración. No, ya primero. Okay. Pues esas son las principales propuestas. Evidentemente lo que nos interesa es la participación ciudadana e insisto que las vecinas y vecinos no pierdan la calidad de vida cuando compraron o cuando decidieron rentar en un cierto espacio.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Justo me parece que es también parte como de esta exigencia que han lanzado algunos alcaldes también de Acción Nacional, que las afectaciones por las construcciones estas medidas de mitigación se queden en las propias colonias. Me gustaría también si nos puedes profundizar un poco más sobre las actividades que va a tener esta Comisión de Mitigación de Impacto Urbano. Bueno, la intención de la comisión, la principal, es que vecinas y vecinos formen parte de la misma, que la comunidad que sabe cuáles son las carencias de su colonia, de su pueblo, de su barrio, de su comunidad, digan en qué se tiene que ir. Por ejemplo, hay lugares en donde actualmente cuando tenemos una lluvia que no es atípica, se inunda el drenaje y las casas empiezan a ser colapsadas. Hay lugares en donde falta agua, hay lugares, o sea, todas las colonias, todos los lugares, todas las comunidades tienen sus particularidades. ¿Cuál es la intención de esta comisión? Que las vecinas y vecinos, que ellos son quienes viven ahí, que ellos son quienes conocen cuál es la problemática que se va a agravar derivado de este nuevo desarrollo, sean quienes decidan de manera democrática cómo se va a invertir este dinero que se obtiene de particulares. También va a estar participando las alcaldías, van a estar participando las secretarías de obras, de movilidad, que todo esto son secretarías que tienen que ver directamente con el impacto de cuando se construyen obras, desarrollos inmobiliarios importantes en esta ciudad. Entonces, esa es su finalidad. Oye, Dani, me gustaría preguntarte también en otro tema, ya como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, está por ahí pues pendiente la dictaminación de la reforma constitucional, que entiendo, lo has comentado, no se podrá realizar inmediatamente, pero me gustaría preguntar si hay algún avance en materia de se realizaría alguna consulta, se ha platicado sobre la posibilidad de consultar esta reforma, ¿se va a lograr o no se va a lograr? Mira, nosotros hemos planteado muy claro la necesidad de hacer una consulta, porque si bien se está elevando a rango de derecho humano el sistema de cuidados, también en esta modificación, en esta reforma que presentó la jefa de gobierno, se está explicando cómo se va a llevar a cabo el sistema de cuidados. Y al explicarse, al desagregarse más cómo se va a llevar a cabo, entonces es obligatorio que escuchemos a todos los grupos vulnerables que forman parte de esta comunidad que será atendida con el sistema de cuidados. Ahorita lo que ya se tiene un avance significativo es a la ley secundaria. Ahí sí hay una, pues va a ser una consulta directa, ya se están empezando a trabajar, tengo entendido, coordinador, para acercarnos a las primeras asociaciones, y lo que nosotros queremos es que dentro de esta consulta se contemplen pues las propuestas de reforma que planteó la jefa de gobierno, ¿no? Sí, pues mi postura ha sido muy clara en el tema de que se debe de consultar a los grupos vulnerables que serán atendidos con este sistema de cuidados, para que no quede nada pues en el tintero, ¿no? Sí. Pues eso es lo que hemos pretendido, que se consulte en el mismo ejercicio, porque pues va muy ligada de la mano. Lo único que hace la reforma constitucional es, digamos, que desagregar y aclarar cómo se va a llevar a cabo el sistema de cuidados y a quiénes se está beneficiando. Entonces, pues queremos que sea explicativa, más no limitativa, y que si hay algo que se tiene que agregar y que podamos agregar en esta etapa de proceso, pues lo hagamos de una vez. Sí, buenas tardes, diputados. Preguntarles si tienen ustedes un aproximado de los recursos que se están o que se recaban por estas construcciones, ¿a dónde van o a dónde fueron? En el caso de la alcaldía Azcapotzalco, es el mayor número de construcciones y torres de departamentos que hacen casi a diario. Sin embargo, las colonias no crecen, no están bien, no hay agua, no hay luz, etcétera. ¿Dónde van esos recursos? ¿Qué está sucediendo y qué harían ustedes al respecto? Gracias. Mira, es que la ley actualmente dice que preferentemente
las medidas de mitigación y de integración se tienen que quedar en el área en donde fue construido el desarrollo urbano. Sin embargo, ese preferentemente hace que el gobierno de la ciudad use de manera discrecional ese dinero. ¿En dónde queda? Pues no sabemos, porque el gobierno puede decidir usarlo o no usarlo. Por eso señalaba yo que hasta el 2022 se tiene un adeudo de 800 millones de pesos por parte de constructores que no han, que están obligados a hacer obras de mitigación, de integración, a hacer beneficios a favor de la comunidad, y que no lo ha hecho, y que el gobierno ha sido cómplice de esa opacidad y de esa omisión, a no exigirle al desarrollador que pague primero sus obras de mitigación, de integración, antes de seguir construyendo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que ya no sea consideración del gobierno, que si están construyendo en Cuapa, que si están construyendo en Vergel de Coyoacán, en Miguel Hidalgo, se quede ese dinero en las colonias periféricas, en donde va a verse directamente la afectación. Es decir, quienes van a tener un drenaje saturado, quienes van a tener falta de agua, quienes van a tener más inseguridad, más tráfico, ahí es donde se tiene que quedar el recurso, y por supuesto que es una ley que vamos a estar impulsando y esperando con los grupos mayoritarios que vea la luz, porque es una demanda ciudadana. Gracias, Alberto Cuenca, de Capital CDMX. Preguntarte, diputada, la intención es que sean las alcaldías las que manejen el recurso que se genera por obras de mitigación, que ya no sea la Secretaría de Administración ni Finanzas, sino las alcaldías las que directamente lo administren, ¿o cómo? Y también preguntarte, ¿cuáles son los desarrolladores inmobiliarios que deben esos 800 millones desde el 2022, por favor? Y te tengo otra pregunta, pero de otro tema. ¿De otro tema? Mira, no, la intención es que lo siga administrando la Secretaría de Administración y Finanzas, no tenemos ningún problema por eso, pero que el recurso se aplique sí o sí en donde se está llevando a cabo una obra, un desarrollo urbano. Eso es lo que a nosotros nos importa, que los beneficios los puedan ver, los puedan palpar las vecinas y vecinos, que no existe este miedo de que ya están empezando a construir porque saben que una construcción les va a afectar más a su calidad de vida. Esa es la intención. No sé los nombres de desarrolladores, no nos dio el gobierno. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, hay escuelas grandes en la alcaldía de Tlalpan, en donde pues el gobierno les ha pedido ciclovías que nadie utiliza, ciclovías que están vacías. ¿Por qué? Porque no es la necesidad primaria de las vecinas y vecinos. Por ejemplo, el TEC de Monterrey, ¿no? Ha hecho una gentrificación importante en la parte de Cuapa, en San Bartolo el Chico, en la ex hacienda San Juan de Dios, y nunca los vecinos han visto uno solo centavo del tema de la mejora, ¿no?, de la inversión que ha hecho el TEC de Monterrey. Es decir, el TEC de Monterrey se ha enriquecido de seguir construyendo en ese lugar, y las vecinas y vecinos lo único que ven es una reducción en su calidad de vida, porque en espacios en donde antes hacían 5 o 10 minutos para salir, hoy hacen 30, 40, 50 minutos por todos los estudiantes que dejan estacionados sus carros en las zonas periféricas, ¿no? Ese es uno de los muchos ejemplos que te podría dar. Y justo lo que te iba a preguntar era el tema de la ciclovía en Acospa y en la zona de Villacuapa. Ayer el diputado Rubio decía al secretario de Obras que están juntando firmas para la consulta ciudadana. ¿Qué tan viable ven ustedes la posibilidad de tener la obra de la ciclovía en la zona, pues derivado del trabajo político que están haciendo ustedes allá? Y también aprovechando para preguntarles, igual y la diputada Olivia me lo comenta, o alguno de ustedes, pues la designación de Pablo Llanes como nuevo secretario de Planeación abre la puerta a un diálogo sobre el tema. No ha salido, no se conoce todavía el proyecto del plan general, y estamos a días de que inicie la consulta del plan. Entonces pareciera que estamos un poco patas para arriba en el tema de planeación, por favor. Sí, mira, esta última le pediría a la diputada si nos ayuda con su respuesta. En el tema de la ciclovía, comentarte que ya tenemos las firmas que nos pide el 0.2% para la consulta ciudadana. Lo único que estamos esperando es que las vecinas y vecinos se organicen para que vayan a presentarlas, ¿no?, a la institución, que en este caso sería la Secretaría de Obras, que fue quien emitió la convocatoria para llevar a cabo esta ciclovía. Y lo que me preocupa específicamente de la ciclovía de División del Norte y Acoxpa es que incluso personas de gobierno que están involucradas me dicen que tiene una muy mala planeación. Yo no te sabría decir si es correcto o no, porque ahorita lo que está haciendo las diferentes secretarías es politizar
analizando el tema y solamente a diputados de su partido, de Morena, les están concediendo reuniones vecinales para que puedan dar a conocer este proyecto. A nosotros, a pesar de que lo hemos pedido por solicitud de información, por oficio, lo hemos pedido en comparecencias, por WhatsApp, nunca nos han querido más que una reunión y no nos han querido entregar el proyecto de lo que se quiere construir y cómo se va a construir, las bahías de ascenso y descenso, todas estas dudas legítimas que tienen las vecinas y vecinos, en donde seguiremos acompañando su lucha hasta que se haga justicia social en Cuapa, en donde lo he repetido. Existen escuelas, existen comercios, existen plazas comerciales. Cuapa es la zona que más centros comerciales alberga de toda la Ciudad de México y no hay una sola mejora para las vecinas y vecinos. Entonces ya no vamos a permitir que se siga construyendo de manera irresponsable sin que el gobierno quiera atender a la comunidad, ¿no? Entonces, pues estaremos haciendo esto. Las firmas ya están, espero que los vecinos pronto se animen a irlas a entregar a la autoridad y pues le cederé el uso de la voz a la diputada Olivia. Gracias, buenas tardes a todos. Pues primero que nada, la verdad, nos encontramos realmente preocupados por el nombramiento, porque vemos llegar a una persona que no tiene las cartas credenciales, ni la experiencia ni en urbanismo, ni en arquitectura, como que su perfil es diferente, él más viene de temas de bienestar y de organismos internacionales, entonces nos encontramos preocupados. Y en cuanto a las consultas, también, porque arrancan el próximo lunes, 10 de noviembre, y al día de hoy no conocemos el documento. Se supone que en la Junta de Gobierno fue distribuido el proyecto de estas consultas a los alcaldes que forman parte de la Junta de Gobierno y lamentablemente el único alcalde de oposición que está dentro de la Junta de Gobierno, que es Carlos Orbañanos, no recibió este proyecto como para poder dar una opinión por parte de las alcaldías. Entonces no tenemos, la información que tenemos es muy vaga, sabemos que existen 22 puntos que van a incluir, que no sabemos cómo los van a desahogar en 60 días, incluyendo las fiestas decembrinas. Por eso tanto hemos estado diciendo que necesitamos que las consultas se amplíen cuando menos un mes más, porque si no volvemos a caer en el tema de la simulación. Estamos volviendo a hacer los errores del pasado. Pareciera que ya hay un proyecto de Plan General de Desarrollo muy armado por parte de ellos, pero que los ciudadanos no lo conocemos, tampoco los arquitectos, ni los urbanistas, ni los pueblos, ni barrios originarios. Y todos los chilangos tienen que participar de una manera activa y puntual y que se les dé su oportunidad, porque no estamos viendo por parte del gobierno la oportunidad para que participen y lo que ellos piensan, el proyecto de ciudad que queremos los capitalinos hacia 20 años se pueda plasmar en ese documento llamado Plan General de Desarrollo. Entonces, seguimos viendo que vamos mal, no hay ley de ordenamiento territorial, que tendría que haber sido el marco general previo para construir la consulta, no existió. Nosotros ya tenemos un proyecto que vamos a presentar en próximos días y seguimos viendo que no hay orden, no hay planeación y estamos realmente preocupados al respecto. Es cuanto de mi parte. Creo que el diputado Rubio quiere comentar algo. Sí, muchas gracias. Quiero hacer una acotación porque viene al caso. De entrada, el gobierno no tendría por qué hacer una consulta sin hacerla al amparo de la ley de participación ciudadana. O sea, es como si las elecciones las organizara como cuando pasaban en el 88, ¿no? La Comisión esta Federal Electoral, donde Gobernación organizaba las propias elecciones. No es posible. O sea, el gobierno está otra vez, una de las alegatas que tuvimos en las legislaturas pasadas era justamente que el gobierno estaba organizando estas consultas. El gobierno está constreñido a lo que señala la ley, y la ley lo que señala es que toda consulta tiene que hacerse a través del Instituto Electoral. Entonces, si el gobierno vuelve a hacer la consulta
de mutuo propio, organizada por el propio gobierno, es inválida. Tiene que hacerla a través del Instituto Electoral. Hay una serie de mecanismos que establece la Ley de Participación Ciudadana que dice que para cualquier consulta, plebiscito, etcétera, etcétera, tiene que ser a través del Instituto Electoral, porque si no, entonces, otra vez no va a tener legitimidad, pues van a dar los resultados que ellos quieran. Ah, sí, todo el mundo está a favor del plan y el programa. No me digas que quiénes son los escrutadores, cómo están haciendo la consulta. O sea, es el mismo vicio en el que cayó Martí Batres en su momento. Entonces, puede ser que nazca muerta, y además, fíjense, lo hacen en diciembre, cuando la gente está en otras cosas. La mente de las personas está en el tema de los aguinaldos, en el tema de su familia, de las festividades, del cierre de año, que es muy pesado en empresas, en instituciones públicas, etcétera. Es que ¿qué te vas a andar preocupando por una consulta que es tan trascendente a 15 y a 20 años? Entonces, pues desde aquí hacemos un llamado para que recule el gobierno y lo haga a través de lo que señala la Ley de Participación Ciudadana. Y lo dije también ahorita en el tribuna, acabo de presentar justamente una iniciativa de reforma al artículo 15 constitucional que tiene que ver con la modificación del Instituto de Planeación. Tiene seis organismos que la verdad lo único que hacen es empantanar el trabajo del instituto, que un directorio técnico, que una junta de gobierno. Entonces, cuando no funciona uno, no funciona otro, entonces es un relajo. ¿Cuánto tiempo estuvo el directorio técnico, el consejo técnico, quién sabe qué tantos técnicos que tienen? Y lo hacen justamente para enredar y que realmente no funcione nada. O sea, esta profusión de leyes que tenemos, o sea, un instituto debe de tener alguna junta de gobierno y se acabó. Se deben de tomar las decisiones, no tener todo un andamiaje ahí, que lo único que hace es entorpecer precisamente pues el trabajo, y lo hacen adrede. Nos queda claro que si no se ha modificado es porque no quieren que avance, pero tenemos este gran problema con la consulta. Primero, el gobierno está obligando a que la ciudadanía poco participe, y pues ¿quiénes van a participar? Pues los de los chalequitos estos del color de la moronga, ¿no? Que salen a tocar las puertas, y esos sí están obligados a participar, si no los corren, por supuesto. Sí, pero la gente de verdad difícilmente se va a enterar, y no es la Secretaría de Planeación, ni la de Obras, ni nadie del gobierno que tiene que organizar esa consulta. Tiene que ser a través del Instituto Electoral. Sería mi participación. Y nada más aprovecho para invitarles, el día martes vamos a tener un grupo, una invitación a todas y todos los medios de comunicación, abierto a las 8:30 de la mañana en el Bajío. Vamos aquí, el grupo parlamentario, invitarles a desayunar para platicar de temas diversos. Muchas gracias. Muy bien. Este martes 8:30. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenas tardes a todos. Aprovechando la presencia de todos los diputados, Perdón. cuestionarles sobre, pues ya se acerca el Mundial, sabemos que eres muy apasionado del fútbol, coordinador. Preguntarle a los legisladores qué iniciativas, qué propuestas van a impulsar de aquí a que empiece este mundial para poder recibir a las millones de personas que van a llegar aquí a la Ciudad de México, pues en condiciones óptimas. Se ha dicho mucho el gobierno que quieren hacer mejoras que vayan a darle, que no solamente sean para el mundial, pero qué iniciativas o propuestas como grupo parlamentario plantearían o ya han planteado para pues robustecer y recibir a los visitantes al mundial. Gracias. Sí. Solo quisiera, por eso preguntaba si alguien tenía algún cuestionamiento u observación adicional sobre la iniciativa de la diputada Dani, porque me gustaría puntualizar cuál creo yo que es el estatus que guarda el asunto del Plan General de Desarrollo y la consulta, y procedo, si te parece bien, a contestar esto del Mundial. Yo, para reforzar lo dicho por la presidenta de la Comisión de Planeación y por el propio diputado Rubio, yo quisiera poner el siguiente término puntual sobre qué estado guarda el asunto del Plan General de Desarrollo. Para mí, el estado que guarda es crítico. Crítico porque no manda un buen mensaje, no es un buen mensaje, que a pocos días de comenzar la consulta se haya ido el secretario que supongo yo hizo el trazo, dibujó la ruta crítica de la consulta del Plan General de Desarrollo. Eso por un lado. Pero por el otro, en efecto, y aunque tengo el gusto de conocer al nuevo titular, y me parece una persona de la única vez que nos sentamos, que fue con la diputada Laura,
lo sostengo lo dicho por la diputada Oli. Nos parece que es alguien que, aunque llegue con todas las ganas y toda la energía posible, no tiene él el bagaje, la experiencia del paquetote que implica implementar los instrumentos de planeación en una ciudad tan grande y tan compleja como esta. Yo esperaría, tenemos una reunión con él la próxima semana, yo esperaría que complemente su experiencia, que la tiene aunque en otros asuntos, pero complemente su experiencia con un equipo de trabajo técnico que le pueda ayudar a sacar adelante por lo pronto el Plan General de Desarrollo. Y concluiría mi observación sobre este tema fortaleciendo el que para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es fundamental ampliar el periodo de la consulta. Fundamental, porque esta consulta trata de, en efecto, entre todas las y los chilangos, decir qué ciudad queremos a mediano y largo plazo. Entonces, tener una participación baja, escasa, no representativa en esta consulta, podría generar que, en efecto, el documento nazca muerto. Y si a eso le sumamos la siempre tentación que tienen los gobiernos, de entrada al último que tuvimos aquí en la Ciudad de México, de que estas consultas más bien fueron auténticas simulaciones, pues más que muerto, nunca van a ser. Entonces, en efecto, le lanzamos un exhorto al gobierno de la ciudad para que amplíe el periodo de la consulta y para que no se escatime en la máxima publicidad de la misma, de la propia consulta. Dicho eso, paso al tema del Mundial. En el informe de la jefa de gobierno, uno de los 4 temas que me dio tiempo de comentar, uno de ellos fue el asunto del Mundial. Y en efecto dije que en esta ciudad estará por acá coexistiendo con nosotros, dije algo así como Messi o Cristiano o Lamine Yamal o hasta incluso, obviamente, nuestro goleador Raúl Alonso Jiménez. Pero yo lancé la pregunta que si la ciudad estaba lista para recibir el Mundial. Y evidentemente la respuesta al día de hoy es que no estamos listos. Me gustaría decir lo contrario. No celebro que la ciudad no esté lista. Experiencias de otras ciudades que reciben eventos de esta magnitud, sea un mundial de fútbol o una olimpiada o algún otro evento, reitero, de este tamaño, se preparan con mucha más anticipación, planean con mucha más anticipación. Y yo lo que veo es que en el actual gobierno de la ciudad, en referencia a recibir el Mundial 2026, se está más bien reaccionando y me preocupa demasiado que todos estos anuncios que se han hecho de obras, de inversiones, de rutas entre aeropuerto, hoteles y el estadio, etcétera, que dé tiempo de planear, de licitar y de ejecutar con la calidad que esta ciudad exige. Porque el gobierno ha sostenido, en voz de la propia jefa de gobierno, que todas las obras que se vayan a hacer para prepararnos para el Mundial van a ser obras que no sirvan solamente para el Mundial, sino que pasen a formar parte de la infraestructura de la ciudad a corto, mediano y largo plazo. Eso lo vemos bien. El asunto es que estamos a noviembre y yo no veo ni en materia de vialidades, ni en materia de transporte público, ni en materia de vivienda, ni en materia de seguridad, que la ciudad se esté preparando. Entonces, por eso, en conjunto con el diputado Andrés Sánchez Miranda, vamos a presentar en estos días una iniciativa para que todos los recursos excedentes que a la fecha, el día de hoy, el gobierno de la Ciudad de México tiene, y bastantes, parte de esos recursos excedentes se vayan directamente a obras de infraestructura y hay que meterle velocidad. Porque el Mundial está a la vuelta de la esquina y reitero, vemos con bastante preocupación que hoy la Ciudad de México no está lista para recibir el Mundial. El reto no es menor. Me parece que hoy como chilangas y chilangos estamos viendo el Mundial como una amenaza, con temor de que algo pase y no como una oportunidad de generación de empleo, de que quienes vengan a vivir la experiencia del Mundial aquí en la ciudad tengan el deseo de volver para entonces vivir la experiencia completa de nuestra ciudad. Yo no veo eso hoy. Entonces, desde el PAN vamos a presentar, reitero, esta iniciativa para fortalecer el gasto de infraestructura, que además, dicho sea de paso, en el último informe de la Secretaría de Administración y Finanzas del tercer trimestre,
pues la cosa está al revés de como debería de ser. Lo platicamos con el secretario. Está cayendo abruptamente el gasto de infraestructura, que dicho sea de paso, creo que el INEGI ayer o hace 2 días igualmente informó cómo va el gasto de formación de capital bruta y también cayó. Entonces es un patrón de comportamiento y está creciendo abruptamente el gasto corriente. Por eso los indicadores en términos económicos en la ciudad pues no están pintando bien. Son parte de las propuestas que este grupo parlamentario hará con miras a que la ciudad reciba de la mejor manera posible el Mundial del próximo año. Todas estas obras solamente son de relumbrón, en realidad no van a ser qué. No. A ver, yo en eso sí acompaño a la jefa de gobierno. La jefa de gobierno ha dicho que todas las obras que se vayan a hacer para recibir el Mundial deben ser obras que no solamente sirvan para el Mundial, sino que sirvan, que se vengan a sumar a la infraestructura de la ciudad a mediano y largo plazo. Pero reitero la idea, estamos a noviembre y más bien vemos chispazos de obras por aquí y obritas por allá, pero que no están formando parte de un plan de cómo hacer, de cómo vamos a recibir, entiendo, a por lo menos 5 millones de personas, pues de entrada, ¿dónde van a hospedarse? No veo, yo tampoco, lo planteábamos ese día igual, formación, preparación de policía turística, que todas las cámaras sirvan, yo no veo eso. Entonces, desde el PAN estaremos muy atentas, muy atentos en que el presupuesto que nos mande el gobierno de la ciudad, el proyecto de presupuesto, pues venga algo a fortalecer fuertemente, pues, el asunto de los preparativos de la ciudad para recibir el Mundial el próximo año. Eso pareciera. Son una sumatoria de manitas de gato, pero esta ciudad requiere una manota de gato para recibir bien el Mundial, que es lo que todas y todos queremos, ¿eh? Que quien venga a la ciudad a vivir el Mundial lo viva bien, que regrese. Pero si no lo hacemos bien, pues seguramente no solamente no regresará, sino que su opinión de esa experiencia positiva no será. Sería todo. Muchas gracias, diputados. Gracias. Quinto partido en obras jóvenes. Ah, sí, cómo no. Vente, Dani. Al menos de nosotros. Secretario, este ejercicio de rendición de cuentas servirá para conocer el estado que guardan las finanzas públicas de nuestra ciudad. Me permito destacar el impacto positivo que ha tenido el trabajo de la Secretaría de Administración y Finanzas, tanto en la población como en el fortalecimiento del servicio público. Son el reflejo más claro de su dinamismo económico, de la confianza ciudadana y de la capacidad del gobierno para administrar con responsabilidad y transparencia. Es un ejercicio de rendición de cuentas que debe dejar claridad sobre el rumbo financiero de la capital y sobre cómo se está utilizando el dinero de la gente. La ciudad presenta estabilidad financiera, una recaudación histórica, eso habla de orden y capacidad fiscal. Es un logro institucional que debemos considerar y reconocer. Su gestión ha enterrado el mito de que las finanzas públicas son técnicas y neutrales. No es así, también son profundamente políticas. Gracias a la conducción responsable, nuestra capital mantiene finanzas públicas sanas. Cuidar y reconocer la importancia de mantener finanzas sanas. No solo se encarga de recaudar y administrar recursos, además tiene la importante función de garantizar a la ciudadanía que cada peso se destine al bienestar común. Que vamos a seguir trabajando en beneficio de las y los capitalinos, que hemos conseguido todas estas metas, también la confianza que nos ha otorgado pues el pueblo y sus representantes populares, que han estado todas y todos apoyando nuestra labor aquí en la ciudad.